los traidores de Madero que se convirtieron en los peores villanos de la historia. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te vamos a platicar de los hombres que traicionaron la confianza de Francisco y Madero y que por su culpa, un movimiento armado que pudo haber durado tan solo unos meses se prolongó por más de 10 años. Ellos se convirtieron en los villanos, pero la historia se encargó de cobrárselas y todos tuvieron un final inquietante. Pero, ¿quieres saber quiénes fueron los traidores del padre de la revolución? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Pero antes de comenzar te pedimos que nos ayudes con tu valioso like para que nuestro trabajo pueda llegar a un mayor número de personas. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros titulados Temporada de Zopilotes, una historia narrativa de la decena trágica de Paco Ignacio Taibo II, así como la decena trágica de Rosendo Bolívar Mesa. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El sueño que se convirtió en pesadilla. Don Panchito Madero, como lo conocían sus amigos, era un soñador. Creía que podía sacar a Porfirio Díaz de forma pacífica por medio de una contienda electoral que la entendía como el deseo de que todos los ciudadanos acudieran a votar para que los funcionarios públicos electos se debieran a los electores. Además, quería que por medio del sufragio el pueblo obtuviera libertades y se asegurara un régimen constitucional. El México de aquella época no estaba preparado para ese sueño. Por eso, antes de las elecciones de 1910 fue encarcelado, y ahí le quedó claro que cualquier intento de transformación al régimen dictatorial no se lograría si no era por medio de la violencia. Pero hubo algo que no le quedó claro y que después le costaría muy caro. Primero, que debía seleccionar mejor a sus aliados, y segundo, que no debía ser tan confiado en la política. El primer problema que encontró fue que la transformación política que propuso Madero, como puntualiza Paco Ignacio Taibo II, estaba basado en derechos políticos pertenecientes a una república democrática burguesa que no concordaba con las reales exigencias de un pueblo sumido en problemas menos políticos. Más allá de que los zopilotes estuvieran tan cerca de Madero, es claro que este se volvió contra los que fueron su principal apoyo, olvidando sus principios democráticos. Al poco tiempo de tomar las riendas del Estado, no dudó en aplicar las mismas políticas porfiristas que había combatido, y el peso de las fuerzas represivas cayeron sobre los revolucionarios zapatistas que respaldaron el levantamiento de 1910. Como consecuencia natural, a un año del levantamiento, el movimiento campesino zapatista desconoció la autoridad del burgués Francisco y Madero y lanza el Plan de Ayala. Las cosas se le pusieron feas a Don Panchito, y tan es así que no se imaginaba en el berenjenal que se había metido. Número 2. Las malas decisiones que le costaron la vida. Francisco y Madero fue un hombre de grandes convicciones, pero de pocas decisiones. Era un poco bonachón y nunca se percató de las canalladas que le hicieron a sus espaldas. Era tan extravagante que no podía pasar desapercibido, y esto causó que sus detractores le pusieran sobrenombres y se burlaran de su baja estatura. Sin embargo, ante las presiones sobre su renuncia, él se mantuvo firme y se negó hasta el final. Cuando algunos revolucionarios lo abandonaron, llamó al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, los cuales se habían levantado en su contra. Las élites militares se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocar a Madero. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que contaba con el apoyo de los porfiristas en el exilio. Las cartas estaban echadas y la suerte no sonreiría a Madero, que se quedó solo contando con unos cuantos apoyos, principalmente su hermano Gustavo Madero y su gran amigo Felipe Ángeles. Sin embargo, pudieron detener los primeros levantamientos de Bernardo Reyes y Félix Díaz, y ambos fueron detenidos y llevados a la prisión de Lecumberri. Y cuando todos esperaban un castigo ejemplar, Madero sorprendió con la decisión de perdonarles la vida. Número 3. El papel que jugó el embajador de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo con la política interna de Madero. Las huelgas, los reclamos por los derechos de los trabajadores y las peticiones de las clases acomodadas de restringir la entrada del capital extranjero afectaban a muchas de sus compañías. Se dio inicio a una campaña contra el gobierno mexicano, evidenciada en la prensa estadounidense y en las quejas de su gobierno por la falta de seguridad para sus ciudadanos radicados en México y por una supuesta discriminación sufrida por estos y sus empresas. Pero la gota que derramó el vaso fue un vil y
descarado acto de corrupción donde el embajador Henry Wilson se presentó de manera descarada en la casa de Rafael Hernández, secretario de Gobernación, y le dijo lo siguiente: Señor, mucho le agradecería su valiosa intervención ante la presidencia de la República para que se me asigne la cantidad de 50,000 pesos al año, porque mi sueldo de embajador no me produce lo suficiente para sostenerme con el boato que es necesario gastar en mi posición. El señor presidente don Porfirio Díaz me asignaba un subsidio mensual decoroso, e igual cosa espero del señor presidente Madero. El presidente Madero se negó a otorgar aquel subsidio a un representante de un gobierno extranjero. Tal acto es traición a la patria, le precisó a Hernández. A causa de esto, el embajador Henry Wilson quedó resentido con Madero, por lo que contribuyó en gran parte a incrementar la presión, difundiendo noticias alarmantes y sugiriendo al presidente William Howard la necesidad de una intervención a México o incluso derrocar al régimen maderista. De hecho, su intervencionismo llegó a tal punto que hizo las gestiones necesarias para conjuntar a todos los opositores de Madero para armar el golpe de estado. A este acuerdo infame se le conoció como el Pacto de la Embajada porque se firmó en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, y en él participaron Victoriano Huerta, Félix Díaz y Bernardo Reyes. Número 4. El nombre de los traidores de Madero. En la traición que padeció Francisco y Madero se abrieron diversos frentes. El descontento de guerrilleros y revolucionarios ocasionó que se diera un gran número de levantamientos en diferentes puntos del país, pero para el colmo de los males, los diversos líderes que estaban en contra de Madero lograron ponerse de acuerdo e iniciar una embestida en común. Fueron 10 días de pesadilla, donde la inexperiencia militar de Madero terminó por jugarle en su contra. A estos 10 días del 9 al 19 de febrero se les conoce en nuestra historia como la Decena Trágica. Entre los enemigos que se fue ganando don Panchito están Félix Díaz, un sobrino de Porfirio Díaz que contaba con el apoyo de porfiristas exiliados, Bernardo Reyes, un militar que fue gobernador de Nuevo León por 20 años, así como los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, que estuvieron acompañados del empresario Cecilio Ocón. Estos últimos se reunieron en octubre de 1912 en La Habana, Cuba, para organizar una conspiración para derrocar a Madero. Pero para que pudiera funcionar la revuelta, debía existir una traición desde dentro, para que Madero no se la esperara y para que pudiera ponerle a sus propios hombres en su contra. Y ahí es cuando aparece el verdadero traidor, Victoriano Huerta. Número 5. Se lleva a cabo la traición. A diferencia de Francisco, su hermano Gustavo Madero era desconfiado y directo. No le gustaba el ambiente que se estaba respirando alrededor de la presidencia y trató de advertirle, pero Francisco no le dio seriedad. Para Gustavo, la solución era aprender a Rodolfo Reyes y al general Mondragón, quienes figuraban como cabecillas de la conspiración, y mantener en alerta máxima a los cuerpos militares de la capital. Pero el presidente no hizo caso, creía que eran exageraciones de Gustavo. Luego se dio el primer intento de tomar Palacio Nacional, donde incluso el propio hermano de Francisco y Madero fue hecho prisionero, pero logró ser rescatado gracias a que el general Lauro Villar recuperó el palacio. Después de esto, el presidente Madero dejó el mando de las operaciones de defensa en manos del general Huerta. La suerte estaba echada. Al saber de la reunión entre Huerta y Félix Díaz, Gustavo sugirió que se le destituyera a Huerta, pero no fue escuchado. Gustavo iba y venía de un lado para otro, se reunía con gente para tratar de encontrar una solución a la crisis. Nada le quitaba de la cabeza que Huerta algo tramaba, pues seguía recibiendo noticias de los encuentros de este con Díaz, el sobrino de don Porfirio. Decidido a hacer algo, la noche del 17, en compañía de algún correligionario, sorprendió a Huerta, lo desarmó, lo llevó ante el presidente y lo acusó de traicionar al gobierno. Frente al presidente, Huerta negó ser partícipe de la conspiración y se comprometió a capturar a los rebeldes en 24 horas. Madero lo liberó y le concedió las 24 horas que solicitó para comprobar su lealtad. Prometo, señor presidente, que mañana todo habrá terminado, dijo Victoriano Huerta. El presidente le creyó a Huerta y, para que limara asperezas con su hermano, persuadió a ambos para que se reunieran al día siguiente. Y tuvo razón Huerta. El 18 de febrero se consumó el golpe de estado. El presidente y el vicepresidente fueron arrestados en Palacio Nacional. Gustavo Madero fue hecho prisionero en el restaurante Gambrinus y se negoció un pacto con los golpistas mediante la intervención de Henry Wilson en la embajada de Estados Unidos. Días después les quitaron la vida. Sin embargo, durante esa época fue cambiada la versión oficial y no se manejó como que les habían quitado la vida a los golpistas, sino que al llegar al tramo final del camino a la penitenciaría, cuando los llevaban detenidos, fueron atacados por un grupo rebelde. En medio del ataque, los prisioneros trataron de huir quedando envueltos en el fuego cruzado. Debieron pasar unos años para que se difundiera la versión
versión real, pues también le dieron unos cuantos tiros a los automóviles para confirmar la versión oficial de los hechos. Número 6. El destino de los traidores de Madero. Como si el destino los hubiera marcado, todos estos traidores no pudieron disfrutar por mucho tiempo las mieles de su infamia. Pronto les llegó la justicia y recibieron su merecido. El embajador estadounidense Henry Wilson, en el mes de marzo, el recién nombrado presidente estadounidense Woodrow Wilson lo destituyó de su cargo tras los fuertes rumores de haber participado en el golpe de estado. El ex embajador se retiró a Nuevo México, fracasando en sus intentos para que el gobierno de los Estados Unidos reconociese al gobierno de Huerta, y finalmente falleció el 22 de diciembre de 1932. Por su parte, a Victoriano Huerta le ganó la ambición y primero traicionó a sus aliados, lo cual hizo que pronto ganara enemigos y que se volviera su presidencia insostenible. Tras su renuncia, huyó del país hacia España, donde pasó algún tiempo. Huerta era muy fan de la bebida, desde antes de lo que le hizo a Madero y a Pino Suárez, y tras su traición, se entregó aún más a la bebida. Finalmente, con la salud dañada por este mal hábito, perdió la vida el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, debido a una cirrosis hepática. Aurelio Blanquet, tras la caída del régimen de Huerta, se refugió en Cuba. Regresó en 1918 para apoyar las revueltas de Félix Díaz, mas sin embargo fue perseguido por las fuerzas del general Guadalupe Sánchez y perdió la vida el 15 de abril de 1918 tras caer de la barranca Chavaxtla en Veracruz. Luego recibió un tiro de gracia y le quitaron la cabeza. Ahora, uno de los desconocidos es Francisco Cárdenas, quien se encargó de quitarle personalmente la vida a Madero. Al iniciarse los levantamientos en contra del régimen huertista, su casa en La Palma fue incendiada por las tropas revolucionarias de Adolfo Trujillo. A mediados de 1914, al caer el régimen huertista y firmarse los tratados de Teoloyucan, Cárdenas abandonó a su mujer y a sus hijos para escapar a Guatemala. Luego el nuevo gobierno de México reabrió el caso Madero y Pino Suárez y solicitó su extradición, por lo que fue detenido por la policía de ese país. Sin embargo, en el camino pudo hacerse de los medios para quitarse la vida y evitar que lo mandaran a México. Y es así como terminó la historia de los traidores de Madero, los villanos que iniciaron una revolución. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios quién es para ti el más grande villano de la Revolución Mexicana. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Los secretos que esconde el Monumento a la Revolución, la obra fallida de Porfirio Díaz. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos la historia secreta del Monumento a la Revolución, la obra que estaba destinada a ser el palacio legislativo más grande de América, incluso mayor que el famoso Capitolio de los Estados Unidos. Sin embargo, ese megaproyecto quedó en un sueño que ni su arquitecto original ni el propio Porfirio Díaz nunca pudieron verlo terminado. Pero, ¿quieres saber los secretos